Bienvenida, bienvenido a Observatorio Semanal. El día de hoy el programa está destinado a analizar un tema que ha gravitado con mucha fuerza en la opinión pública nacional en las últimas semanas y que tiene una relevancia muy sentida para todos y todas nosotros en el país, que es el tema del sistema de salud y de los mecanismos institucionales estatales para brindar garantía al derecho precisamente a la salud de las y de los mexicanos. En concreto, usted lo sabe, la sustitución del Seguro Popular por este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que ha generado muchas discusiones y que nos obliga, me parece, un poco a retomar el tema con una visión amplia. Les propongo que lo que hagamos sea, Laura, Fernando, un poco primero informar a nuestro auditorio de cuál es el diseño del sistema de salud que teníamos hasta ahora en México. Es decir, que teníamos, hasta ahora, incluyendo lo que teníamos con el Seguro Popular. ¿Qué tal, Fernando, que empiezas tú por ahí y después vamos con Laura? Hace unos meses me invitaste a platicar sobre el Sistema Nacional de Salud. Sí. Y te comentaba que el Sistema Nacional de Salud, mucho antes de que entrara esta administración, era un enfermo crónico agudizado y que se había agudizado en función del financiamiento que había sido recortado y además gravemente afectado ante un sistema de salud con un costo administrativo el más alto de todo de la OCDE, 1. 2, segmentado, multisegmentado, porque segmentado por instituciones y en los estados. Y de los estados a los municipios. Porque la variable federal aquí juega mucho, ¿no? Totalmente. Okay. De tal manera que un presupuesto diferente, segmentado, iba a traer resultados muy negativos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha publicado varios libros, uno de ellos en relación a la cobertura universal, una entelequia. Y así lo veíamos, como una entelequia en la cual se hablaba de cobertura universal con un carácter más bien retórico, en donde cada secretario de salud y cada presidente ante el informe presidencial decía, hemos construido 300 centros, hemos construido 400 centros, y le resulta que la suma en los 25 años, teníamos una cobertura universal, lo cual no ha sido así, la retórica. Entonces, a partir de ahí, es claro que la nueva administración dice, claro, ha ocupado del programa sectorial de salud de 75 páginas, ha ocupado 10 para descalificar todo lo que se ha hecho, lo cual no es razonable. Ok, a ver, aquí tenemos, Laura, esto que dice Fernando creo que es muy interesante y muy importante, un sistema, que no ha sido capaz de brindar una cobertura universal, eso es un dato. 2, este tema de la variable federal, que por lo que he leído es muy importante, me parece muy relevante, y tenemos instituciones que se consolidaron con los años para brindar servicios de salud a ciertos sectores de la población, pero que dejaban fuera a una gran parte, que es precisamente a la que se buscó dar cobertura, si entiendo bien, con programas como el Seguro Popular. Es una historia muy, muy antigua, pero, y gracias por la invitación. En los 40 pensamos en México, y esto voy a hablar un poco como en el espíritu nacional si queremos, ha sido un sector muy atendido, muy pensado, y la verdad es que nos han fallado los planes. O sea, en los 40, cuando se funda el IMSS, se pensaba que eventualmente todas las personas en México íbamos a tener un empleo formal. Entonces todos íbamos a estar protegidos por el IMSS. No solamente salud, sino pensiones, sino estancias infantiles, sino la variedad de cuestiones que el IMSS brinda a sus asegurados. Eso no ocurrió. 6 de cada 10 personas que trabajamos en México no tenemos seguridad social. Okay. Hemos hecho varios intentos para proteger a esas personas que no tienen seguridad social, y a lo mejor en otro momento podemos hablar de las fallas, los problemas, las insuficiencias del IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas, Pemex, etcétera. Pero hoy concentrémonos en las personas que no tienen seguridad social. Son las personas en general de más bajos ingresos, más vulnerables y que han sufrido históricamente lo que se llama gasto catastrófico y otra variante que es el gasto empobrecedor en salud. Son personas que ante un evento regular como un embarazo o una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión o una emergencia médica, lo pierden todo. Tienen que empeñar sus casas, tienen que empeñar su televisión, tienen que endeudarse, y además son trabajadores informales, imaginemos qué tipo de endeudamiento tienen,
para enfrentar estos gastos. Se pensó en que los sistemas estatales combinados con algo que se llamaba, antes de Seguro Popular, los servicios coordinados, podían atenderlos. Y ahí pagaban cuotas de recuperación. No todos lo mismo, pagaban según su nivel de ingreso. Se hacía un estudio socioeconómico y pagaban ciertas cuotas de recuperación. Y a veces hacían ese trabajo de faena a las personas para no tener un gasto monetario. Eso tampoco estaba funcionando muy bien porque las personas dejaban hasta el final, hasta una emergencia, el acudir al centro de salud o al hospital. Entonces surge la idea, bueno, pensemos en un sistema universal de salud, un sistema que nos ofrezca a todos la misma cobertura, de la misma calidad, con la misma efectividad que se está oportuna. Okay. Esto surge de la idea en los 80. El doctor Soberón envía a un gran grupo de personas de la UNAM, de hecho, a estudiar el sistema en Inglaterra y estudiar otros sistemas. Y se piensa que ese es el camino, que eventualmente todos vamos a tener acceso a este sistema universal. Hubo muchos problemas con el IMSS, sobre todo. ¿Por qué? Porque los trabajadores del IMSS tienen prestaciones y sueldos muy favorables, en muy buenas condiciones frente a los empleados de otros sistemas. Okay. Se complica esto, avanzamos hasta 2000 y entonces un gran experto en salud, Julio Frenk y su equipo, montan, después de muchos años de haberlo pensado, el Seguro Popular. El Seguro Popular es simplemente un instrumento financiero. Yo no estoy tan de acuerdo con este asunto de que el Seguro Popular mercantilizaba la salud. A mí me parece que el Seguro Popular partió de la idea de que la salud es un derecho que debe cubrirse igual a lo ancho y largo del país. Con esta idea de la universalidad. Independientemente de tu situación laboral, independientemente de si naciste en Oaxaca o Nuevo León. Es un instrumento que logró alinear muchos recursos que estaban muy dispersos y que dio certidumbre. ¿Dio certidumbre a quiénes? A los pacientes, porque es cierto, había un catálogo limitado de intervenciones, pero que fue aumentando durante los 13 años. Daba certidumbre y exigibilidad al derecho, daba certidumbre a las entidades, los hacía partícipes del financiamiento y también daba certidumbre, me parece, a un grupo del personal. Ok, a ver, con estas reflexiones, no sé si estarás de acuerdo con esta, digámoslo así, percibo en este diagnóstico que hace Laura una valoración no del todo negativa de lo que el Seguro Popular pretendía, obviamente, no sé si se lograba o no, pero de lo que el Seguro Popular fue logrando, y la palabra me parece muy importante, el concepto de, en términos de certidumbres pues en un ámbito pues que es de lo más sentido para las personas, que es como el de la salud y los impactos que tiene pues en su vida, pero también en su economía, Fernando. Coincido con lo que dice Laura. La gestión de, yo creo que uno de los mejores secretarios de salud que ha habido en este país es Julio Frenk. Julio Frenk. Sin duda. Yo creo que hay un consenso. Su percepción sobre la problemática en el mundo, por una visión estadista que tiene Julio, señaló el Seguro Popular. En ese momento habíamos varios directores de institutos en los cuales criticamos fuertemente el primer catálogo, el Cauces primero. Pero a lo largo de los años, el primero se fue ampliando y este enfoque eufemista de población abierta cambió al concepto de ser un código programático en salud a un concepto de derechos humanos desde 1983 a un concepto de derechos humanos, mismo que se vio años después, en 2011, francamente incorporado a la Constitución y todo el marco internacional. El Seguro Popular, sin duda alguna, fue en su momento muy efectivo. En ningún momento Julio Frenk y colaboradores señalaron que era la estación terminal, era una estación temporal, mientras se abordaban aspectos que tenían que ver con infraestructura, con financiamiento. El financiamiento más alto que ha tenido en salud México ha sido a través del Seguro Popular. Okay. Desde este punto de vista, es cierto que Cauces no resolvía todo, a todos, pero de alguna forma sí abatió el gasto de bolsillo de personas que tenían que gastar dinero en lo privado
y desde ese punto de vista ha sido muy exitoso el Seguro Popular, pero por supuesto que tenía problemas que había que resolver. Pero en este momento se ha venido descalificando y señalando que ahora el INSABI, y que ya platicaremos, es el sustituto del Seguro Popular. No, no lo es. Okay. El INSABI es un componente más de una política de salud. Ok, pero hasta donde entiendo, el Seguro Popular como tal, el Seguro Popular desaparece, ¿verdad, Laura? Así es, desapareció el o sea, 1 de enero de este año. Y eso quiere decir que todo lo que había, digamos, al amparo del mismo, todas esas certidumbres de las que tú hablabas, en este momento se han convertido un poco en incertezas. ¿Lo puedo decir así? Maticemos un poco. Lo que ocurrió fue que se modificó la Ley General de Salud. Okay. Y sobre todo el artículo 77 bis, donde se detallaban varias cosas sobre el Seguro Popular, el Fondo para Protección de Gastos Catastróficos, una variedad de cosas. La acreditación de hospitales y centros de salud, que estaba dando mucha certidumbre sobre la calidad de los servicios, ¿no? Creo que ya es momento de que dejemos hablar solo de cobertura, sino también hablemos de acceso efectivo y de calidad. Okay. Bueno, entonces, esas modificaciones implicaron la desaparición de seguro y terminan con muchas de estas certidumbres. Sin embargo, el 1 de enero, una vez que entre en funcionamiento el INSABI, del que hablaremos más adelante, se establece muy claramente que el INSABI va a atender primero y segundo niveles de atención. Consultas, centro de salud, primer nivel, y especializaciones básicas, segundo nivel, hospitales generales, pensemos así. Y queda desprotegido el tercer nivel. Y de ahí vienen los casos gravísimos y muy preocupantes de personas que estaban con cánceres terminales, con una variedad de enfermedades muy delicadas y que se han entrevistado en muchos medios afuera, adentro de los hospitales, que simplemente no tienen los recursos económicos y a veces a muchas personas les parece que el monto es muy bajo si se compara con la medicina privada, pero no olvidemos que esas personas son las que tienen más bajos recursos en el país. Y que están además ya, pues de alguna manera afectadas y mermadas en sus capacidades económicas a partir de la propia enfermedad, digamos. Así es. Entonces, desde la semana pasada, y lo considera la ley, las personas que tienen una póliza vigente de Seguro Popular siguen estando protegidas en tercer nivel con las 66 intervenciones que protegía el Fondo para Gastos Catastróficos. Se anunció en un boletín del INSABI la semana pasada, el 7 de enero, y el 13 de enero, 14 de enero, lo confirmó el subsecretario Hugo López-Gatell, que por ahora sí tienen su póliza vigente de Seguro Popular, siguen esas personas protegidas. La transitoriedad de protección. Digamos. Así es. Ok, vamos un corte y volvemos. Sí. ¿Sí? Pues no, pero me parece muy interesante y me parece que es buen momento para hacer el corte, aunque nos quedaba un minuto, lo recuperamos en el bloque que entra, porque lo que quiero es, si no es el sustituto del Seguro Popular, si no es el Seguro Popular en una modalidad distinta, pues sí necesito que nos cuenten qué es el INSABI. Es decir, analicemos qué es esta nueva institución, qué es esta nueva figura, este Instituto de Salud para el Bienestar, que será pues ahora, digamos, el referente obligado para todas aquellas personas que requieren atención médica y que no tienen acceso a otros sistemas de salud en nuestro país. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal y estamos hablando de las transformaciones al diseño institucional en nuestro país en materia ni más ni menos que de los sistemas de salud. En concreto, la desaparición, que ya es un hecho jurídico, del Seguro Popular y la creación de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que según nos dice Fernando Canovalle, no es la sustitución o no es la continuación de lo que fue el Seguro Popular, sino una cosa distinta. A ver, Laura, ayúdenos a entender qué es el INSABI. Bueno, Pedro, no hay toda la información que nos gustaría ni a Fernando ni a mí todavía. Hablemos de lo que está en la ley. ¿En la ley? Hablemos de lo que ha publicado INSABI y estos primeros días un poquito lo que se ha visto en el diseño y a lo mejor avanzamos un poco más hacia la implementación al final del programa. El INSABI es un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud que está encargado de dar atención médica
de primero y segundo niveles a las personas que no tienen seguridad social. Okay. Se asume más, parece, como un instituto similar al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que como el instrumento financiero que fue el Seguro Popular. La idea era, y en esto ha habido ya diferencias, centralizar los servicios de salud que prestan los sistemas estatales de salud desde los años 80. O sea, centralizarlos quiere decir... Centralizarlos aparentemente, y esto es lo que dice la ley, pero ahora hay algún matiz, era recuperar los bienes muebles, inmuebles, el personal, recuperar para la los federación, insumos, para la federación, para el gobierno nacional. Así es, todos los servicios de primero y segundo niveles en todo el territorio, que prestaban los sistemas estatales de salud, fundamentalmente con financiamiento de Seguro Popular. Ese era el plan. Ahora, en la realidad, en la práctica, quienes prestan los servicios son los estados. Lo han hecho mucho tiempo. Entonces ahora la ley abre una opción, ayer lo comentaba el gobernador Javier Corral, puedes adherirte como gobierno estatal, adherirte al INSABI o no. Y también lo ofreció el presidente. Es decir, puedes decir, yo quiero gobierno estatal de Tlaxcala, Campeche, de Nuevo León, de Nuevo León, de Querétaro. Seguir prestando los servicios y solo quiero el financiamiento. El asunto es que Seguro Popular establecía muy claramente, por cada persona afiliada a Seguro Popular, el gobierno federal da esta cantidad y el gobierno estatal en contraparte, en pari passu, esta cantidad. Ahora esos dineros no son tan claros. Y los que sí se adhieran, que al parecer no van a ser muchos, veremos, sí entregarían sus servicios de salud al gobierno federal. Y la federación, la Secretaría de Salud, sería la responsable de administrar los servicios de salud en esas, sí, el no INSABI. La Secretaría, el INSABI. El INSABI como organismo descentralizado, digamos. Así es. Ok. Entonces, a ver, Fernando, mejor sin pregunta de por medio, tu opinión de lo que será el INSABI. Yo no estoy muy seguro de lo que acabo de escuchar por parte de Laura. Te voy a decir que el programa sectorial de salud, visto como un todo, un documento estructurado que se deja leer e interpretar adecuadamente, parte del principio de 5 objetivos prioritarios. Uno solo, un objetivo prioritario, es el atribuible al INSABI, es decir, al acceso efectivo universal. Pero está acompañado de otros 3 o 4 objetivos más amplios. Federalizar, por ejemplo, la infraestructura. El INSABI en este momento es igual al Seguro Popular, es un ente financiero que va a dar dinero a los estados de acuerdo a los resultados, y federalizar quiere decir, señores, el Seguro Popular fue exageradamente robado por algunos gobernadores de los estados, y entonces al federalizar y al controlar el recurso es posible ampliar la cobertura en los estados. El aspecto de federalizar y fortalecer los sistemas de salud es una de las grandes tareas, además del instituto. Organizar los recursos financieros pues, quiere decir controlar los recursos financieros. La formación de recursos humanos. Se habla de cientos de miles de médicos que faltan en los estados. La verdad es que no es así. Las universidades, en este momento, 40,000 aspirantes a obtener una plaza para una especialidad están en espera de los resultados. Hay médicos. Lo que pasa es que la distribución no es suficiente. La distribución geográfica. Es geográfica. Ese es otro de los grandes objetivos prioritarios. Parte de 26 estrategias y acciones concretas, más de 250, 200 y tantas acciones específicas. Pero, por ejemplo, yo soy neumólogo, busqué la palabra tuberculosis y en todos los documentos no viene una sola palabra sobre la tuberculosis. Claro, hablan de enfermedades crónicas, los cuales se atienden. A ver, ¿en dónde? ¿En un Instituto Nacional de Salud? ¿En el INER? ¿Quién va a pagar? Si es que viene complicado. Si trae una caverna sangrando, va al instituto. Si requiere tratamiento en el primer nivel asistencial,
es gratis. Si va a un hospital general de segundo nivel, es gratis también. O sea, el asunto no es de gratuidad. Los derechos humanos cuestan, y cuestan dinero. No es posible partir de que no cuestan, que el gasto... Sí, la pregunta es quién va a poner ese dinero y quién va a administrar ese dinero. Ahora, a ver, hay dos elementos que me parece importante recuperar de lo mucho que han dicho ustedes, pero uno, te hago la pregunta, Laura, pero es una pregunta pues, de opinión desde la experta. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Descentralizar y coparticipar, como sea con el Seguro Popular, entre federación y, digamos, gobiernos estatales, o la tendencia, que por lo visto es la que el INSABI seguiría, por lo que los he escuchado, descentralizar, de controlar desde el centro, desde el gobierno nacional, los servicios de salud y pues también la administración de los recursos destinados a los mismos? A mí me parece que pensar en centralizar todo el sistema de salud o descentralizar todo el sistema de salud es un falso dilema. Okay. Hay algunas funciones que hay que descentralizar. Obviamente la distribución de medicamentos, los medicamentos tienen que estar en los centros de salud, en los hospitales. No es lo mismo distribuir medicamentos en un estado del tamaño de Costa Rica como Baja California que en Colima. Pero hay otras funciones que hay que centralizar. Mi visión es, veamos efectividad, oportunidad y calidad, y con esos criterios decidimos qué funciones centralizamos y qué funciones descentralizamos. Un tema muy importante es el asunto de la compra de medicamentos, el asunto del gasto. Que ahí es donde tiene eco, digamos, esta reflexión que hacía Fernando, además de la crítica al Seguro Popular, sí, entre otras cosas, de desvío, mal uso y corrupción de recursos. Sí, hay una cantidad de recursos verdaderamente escandalosa que no se habían comprobado bajo Seguro Popular, reportada por la prensa, reportada por la Auditoría Superior de la Federación. Eso sí ocurrió. Okay. Y ocurrió por falta de controles financieros y ocurrió por pues, abuso de los gobernadores, funcionarios, en fin. Eso pasó. Entonces, controlar los recursos financieros, sí. Decirle con demasiado detalle a un centro de salud cómo aplicar su campaña de vacunación o la atención a mujeres embarazadas, no. Definitivamente no. Okay. Entonces, ese sí creo que es un falso dilema. Habrá que pensar con cuidado control para qué centralizamos cosas y qué descentralizamos. Flexibilidad absoluta para otros. Así es. Ok, ¿qué se me parece que es? Fernando. El modelo de atención que está proponiendo el Programa Sectorial de Salud me parece muy oportuno y adecuado. Okay. El recurso financiero tendrá que canalizarse para fortalecer un inexistente primer nivel asistencial en México. No existe. El IMSS tiene una parte, IMSS Coplamar y todo lo que se ha derivado. El ISSSTE es su consulta externa, los servicios militares o los hospitales militares es otra parte, pero el hecho es de que el primer nivel asistencial no existe. Entonces, fortalecer ese primer nivel con el modelo de atención, claro, estamos hablando de hace 40 años, la declaración de Alma-Ata fue hace 40 años en donde se hablaba de la estrategia de atención primaria de salud, que es diferente al primer contacto. El primer contacto es el centro de salud y los centros de salud pues no existen o son muy pocos y de hecho los que existen no tienen medicamentos, no tienen insumos. Hay niños indígenas o mujer indígena que tienen un problema de audición y que deriva en un problema de salud mental años después por no haber hecho una exploración del oído. Es la segunda causa de consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el niño con problema de trastorno auditivo, lo cual no es nada más aislarte, es toda una serie de repercusiones que tienen que ver con la salud mental años después. Así como esto, hay mucha otra patología que en el primer nivel se puede atender, pero se necesitan financiamientos, se necesita el recurso. Por otro lado, Dawson, cuando habló hace 50 o 60 años del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ha hecho mucho daño. El tercer nivel es un instituto que genera conocimiento nuevo, que forma recursos humanos, que la enseñanza es su vocación y que la investigación es su vocación. El Hospital General es pediatría, ginecobstetricia, cirugía, medicina interna, pero también hace primer nivel asistencial en la consulta externa. Ese es el primer nivel.
En los institutos están saturados en este momento de patología que no ha sido resuelta en el primero ni en el segundo nivel. Entonces, esta distocia entre va a ser gratis, entre comillas, no hay nada gratis, ¿no? Entre el primero y segundo nivel, y en el tercer nivel sí tienen que pagar. Pero es cierto lo que dice Laura. En este momento las cuotas de recuperación son de años, de acuerdo al estudio socioeconómico de la persona, paga de una escala de 1 o de 0, si no tiene nada, a 6, que es en las listas el individuo que tiene o IMSS o ISSSTE y además va a un instituto. Tiene que pagar el nivel 6, el más alto. Pero en fin, esos son aspectos de orden administrativo que el Seguro Popular sí apoyó y sí condicionó favorablemente. Por eso digo que este famoso instituto, que ahora en esta discusión político-ideológica, no hace bien el señalar nada más, muere el Seguro Popular y arriba el instituto este. No, no es así. Es una política mucho más amplia. A ver, Laura. Sí, quisiera agregar unos detalles. Por favor. Creo que un problema muy serio para el sistema históricamente es que está subfinanciado. Okay. México gasta muy poco en salud. El gasto total es de 5.8% del PIB frente a 9% de promedio de la OCDE. Si consideramos el gasto público en salud, es todavía más bajo, es por ahí de 2.9%. Eso se ha traducido en faltantes. Sí hay un problema muy serio en la distribución de médicas, enfermeros, personal de la salud. De distribución geográfica. Sí, pero también hay faltantes. Esos son datos de Coneval, del Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud. Médicos, médicas, 2.4 por 1,000 habitantes en México, 3.4 de la OCDE. Enfermeras, 2.8 por 1,000 habitantes en México, 9 por 1,000 habitantes en la OCDE. Estaba leyendo. Y lo que ya habíamos hablado de diferencias en el gasto entre personas con seguridad social y sin seguridad social, ¿no? Datos del 18, 5,645 pesos al año, gasto per cápita total, si tiene seguridad social, 3,900 si no tiene seguridad social. Entonces, es un sistema que está subfinanciado y por lo tanto tenemos problemas de recursos humanos, de infraestructura. Porque, como bien y de dice insumos. Fernando, cuestan un sistema de salud y es entendible que se requieran recursos para hacerlo operar. Sí, también dijo Fernando hace rato, y es un dato que es importante tener en mente, que el gasto administrativo del sistema es muy alto. Sí, que la administración cuesta Entonces, mucho. Tenemos que gastar más, sí. En la sustancia del servicio y menos en la administración del mismo, digamos. Y tenemos que gastar mejor. Okay. Pongamos un ejemplo sencillísimo. Ya no existen los gastos, los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios públicos, ¿no? Pero cuando existían, si el hijo o la hija de un funcionario se fracturaba el brazo, terminaba en un hospital privado pagando por algo relativamente sencillo 50,000 pesos de dinero público, con el coaseguro pequeñito que pagaba el funcionario o la funcionaria. Si ese, aquí, no sé, en la zona cercana a la UNAM, en el Pedregal, en una zona afluente, digamos, el mismo accidente de un niño en una comunidad indígena aislada, donde a lo mejor es domingo en la tarde, no hay centro de salud, tienen que caminar 4 horas para llegar a algún lugar donde lo atiendan, donde a lo mejor, obviamente, no va a haber un médico especialista, un ortopedista pediátrico, y a lo mejor el niño o la niña queda con un problema en su brazo para toda la vida. Esos 50,000 pesos es dinero muy mal gastado. Me parece una estupenda manera de cerrar el bloque, ¿no? Me parece muy gráfico. Y entonces vamos a ver qué es lo que deberíamos de estar haciendo con los recursos que tenemos, pues ya en un escenario de cambio institucional real, porque lo que sí sabemos hoy es que el Seguro Popular ya no existe y que el INSABI está surgiendo. Y está surgiendo, pues todavía, por lo que veo, con muchas incertidumbres sobre su exacto diseño, sus exactos alcances y sus exactos mecanismos de operación. Y creo que en parte es lo que ayuda a entender pues lo que hemos visto en estas semanas, que es frente a las certidumbres, como nos dijo Laura, que daba el Seguro Popular, la profunda incertidumbre que ha generado la transición institucional. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del fin del Seguro Popular y del nacimiento del INSABI y de lo que ha generado esto. Ponías un ejemplo muy gráfico, muy bueno, Laura, al final del último bloque, que es muy elocuente de cómo la forma de destinar los recursos públicos no necesariamente ha sido la mejor hasta ahora, ya no pensando en el Seguro Popular, sino ponías un muy buen ejemplo a partir de una inercia que se impuso en los últimos años de que los servidores públicos tuvieran seguros privados pagados por el Estado y que los servicios médicos derivados de los mismos también fueran cubiertos con recursos públicos, lo cual, pues en tu ejemplo además, evidenciaba mucha desigualdad en la atención del derecho a la salud de las personas a lo largo y ancho del país. Pero más allá de entonces el tino de hacer ajustes en la política en la materia, la transición y las transiciones siempre son difíciles. Y acá son difíciles en un ámbito muy sentido para la vida de las personas, porque como tú y Fernando nos señalaban, pues hay personas que ya hoy necesitaban seguros y atenciones médicas, que se las brindaba el Seguro Popular hasta hace unos pocos días y que ahora lo que hemos visto es que pues hay pues mucha incertidumbre, en algunos sectores mucha molestia y muchas críticas a la manera en la que se está haciendo la transición. ¿Qué decir de esto, Laura? A mí me ha preocupado mucho en estos días la falta de información. Me parece que sí ha habido errores de comunicación y omisiones de comunicación graves. Y contradicciones también. Ha habido contradicciones y creo que también ha habido un intento que es muy desafortunado de polarizar en el tema. Creo que no se trata de estar a favor o en contra del Seguro Popular, a favor o en contra del INSABI. El Seguro Popular tuvo sus ventajas, tuvo sus errores muy graves. Fernando da la clave en decir, era un paso, claro. Era una transición. Nunca se pensó como el punto de llegada, sino como un punto de reordenación hacia un sistema universal. Claro. Era una pieza que estábamos acomodando, puliendo para integrar con los otros sistemas. Bueno, entonces, el INSABI. El INSABI, en la voz de su director, Juan Ferrer, se anuncia como un sistema que va a ofrecer todas las intervenciones médicas, todos los medicamentos de manera gratuita. Ningún sistema universal en el mundo ofrece todas las intervenciones y todos los medicamentos. Hay, por ejemplo, casos de demandas judiciales graves en Brasil, demandando al sistema universal que pague un medicamento experimental. Hay siempre limitaciones, hay carteras acotadas, unas desde luego mucho más amplias que la que tiene el Seguro Popular, tenía, pero el IMSS también tiene una cartera de atención, una cartera de medicamentos. Entonces, creo que vale la pena modificar la comunicación y hablar de cierto gradualismo en la transición. Ahora ya salieron ayer de la Secretaría a decir que será durante el 2020. La verdad es una empresa tan compleja, tan difícil, que difícilmente se va a lograr en un año. Entonces creo que valdría la pena hacer una gran consulta muy seria, recuperando el expertise que hay en la sociedad civil, en la academia, en los estados, para hacer un plan de cómo nos movemos al Sistema Universal de Salud en 10 años e ir construyendo poco a poco. Pues es interesante, pero es un llamado de atención muy, digamos, oportuno y al mismo tiempo muy desfasado de lo que ya está pasado, según entiendo. Es decir, por acá ya se dio la transición en una dirección. Hay una dimensión que ustedes mismos han señalado y Fernando, te pregunto sobre esa, que ustedes me han advertido que no queda claro cómo va a ser exactamente el acuerdo entre la federación y las entidades federativas, pero hay un papel muy importante, yo creo, y la gente que nos está viendo está en los estados de la República del país, por parte de los gobiernos estatales que también tienen que, creo, tomar cartas en el asunto y no tener una actitud simplemente pasiva frente a este diseño de política de carácter federal o nacional, Fernando. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en el acceso efectivo a la salud, gratuito o no. Eso es algo que yo cuestiono. En los próximos años lo considero imposible. La gratuidad total. La gratuidad, porque insisto, los derechos humanos cuestan. Salud, educación, vivienda, agua, etc. Eso tiene un costo.
40,000 millones de pesos se ha dicho que tienen ahí guardados. No va a alcanzar. Bueno, el problema es la capacidad operativa. La capacidad ha sido mínima, la operación ha sido muy defectuosa. El Hospital General, el más importante hospital de este país, con problemas en donde hay cobros exagerados, echan para atrás, regresan el dinero, de cualquier manera le cobran a un paciente con Guillain-Barré que tiene 10 días 80,000 pesos, en el Instituto de Rehabilitación para la sustitución de una prótesis le cuesta 80,000 pesos llevar la prótesis, etcétera, etcétera. ¿Qué ha generado esto en las últimas semanas o meses? Un incremento en el costo, en el gasto de bolsillo de las personas. Esto es grave, esto no puede seguir siendo así. Hay que dar información amplia, y no en la esquina donde le toman el micrófono al funcionario para que declare. No, señor. Esto es necesario mayor información y no desinformación como ellos han señalado algunos de ellos. Por otro lado, el programa sectorial hace énfasis en salud pública, cosa que no hacía el Seguro Popular. El Seguro Popular no consideraba los aspectos de la vigilancia sexual y reproductiva, la vigilancia epidemiológica adecuada, los laboratorios con técnicas modernas y tecnologías modernas para poder saber. Esto es más amplio, digamos, que lo que atendía el ¿Qué vacuna tenemos que hacer? Y no que el CDC de Atlanta nos diga en agosto que hay que hacer la vacuna con tales características para la influenza, y en agosto se recibe la información, en octubre se empiezan a procesar y en noviembre se empieza a vacunar cuando ya tenemos la epidemia de influenza que en este momento está, por no haber vacunado, por ejemplo. O el BCG en tuberculosis, que no se aplica en los niños. O por otro lado, etcétera, etcétera. Puedo tomar muchos ejemplos, pero no tiene sentido esto. Yo creo que vigilancia epidemiológica y los 4 o 5 planteamientos generales que han hecho, dentro de ello el INSABI, pero nada más, como un ente financiero que distribuya de acuerdo a lo que ha sido grave, porque cuando visitamos algunos estados, se colocó la primera piedra y no se volvió a más, y entonces dicen que se inauguraron. Entonces, eso echó a perder el criterio del Seguro Popular, el robo indiscriminado de funcionarios que lamentablemente impactó negativamente en el Seguro Popular. Y que esperemos que eso sí sea algo que se radique con esta nueva transición y esta nueva política, pero al mismo tiempo, Laura, escuchando esto, pues en estos temas me parece que la velocidad de la agenda la va imponiendo la realidad. Y tengo la impresión, tú haces, por ejemplo, un llamado, creo que es muy importante a lo que se debería de hacer, y además invitas a tener una perspectiva de largo plazo. Y escuchándolos a los dos, la pregunta que te hago es, ¿cómo lograr compaginar ambas cosas? La urgencia de lo inmediato, de lo que ya es previsible para los próximos meses, y al mismo tiempo una transición que no esté, digamos, abocada nada más a resolver lo coyuntural, sino sí a orientarse hacia la cobertura universal. Voy a regresar un poco al asunto de los estados. La ventaja de Seguro Popular, esto de la certidumbre, era, sabían los estados claramente, independientemente de su color partidario, cuánto dinero van a recibir por una política en ese sentido de estado y no de gobierno. Ahora, ahí me preocupa mucho que los gobernadores que han salido a la palestra a decir no queremos sumarnos al INSABI son gobernadores del PAN. ¿Por qué? Obviamente tienen temor de que se les castigue en el dinero en salud que el gobierno federal va a mandar a las entidades. Eso, yo estoy segura, no es jamás la intención del presidente López Obrador ni de su equipo. Él ha dicho que es presidente de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Entonces, pues no hagamos cosas buenas que parecen malas. Mejor pongamos unas reglas muy claras, muy transparentes de cuánto se va a transferir. Por persona afiliada, por persona sin seguridad social, como quieran. Y mecanismos de control de los recursos, porque el alegato que se utiliza para centralizar muchas veces es el de la corrupción y la falta de controles. Pero yo creo que la solución, al menos en un país federal digno de ese nombre, no es la correcta. Esa es mi opinión. Y de todas maneras ya dijo el presidente en la semana, si no quieren adherirse al INSABI, vamos a transferirles el dinero. De todas maneras lo van a hacer. Entonces mejor pongamos reglas claras. Okay. Que se precise con mucha seriedad qué presupuesto va a haber, cuánto se va a distribuir a las entidades y qué cartera de servicios es hoy exigible para las personas. Okay.
Una vez que eso esté relativamente claro y que haya cierta estabilidad con todos los problemas que tiene el sistema de salud, sí lancémonos a una discusión amplia. Porque ese ha sido el problema, creo, que queremos resolver 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. O sea, hagamos una planeación que permita atender los 2 niveles de necesidad. Y hagamos, me refiero, y voy a insistir en esto, el sistema universal en Brasil no fue una dádiva del gobierno después de el regreso a la democracia, fue una exigencia social del movimiento sanitarista. Igual que en Alemania, el sistema universal en Brasil está dirigido por los colegios de especialistas en medicina, por los colegios de médicos, los colegios de enfermería, los colegios de trabajadores sociales. Hay una vigilancia ciudadana muy intensa. Un involucramiento social. No es un sistema perfecto. O sea, movernos a un sistema universal no va a acabar con la desigualdad en salud de un día para otro. No va a generar servicios efectivos, oportunos y calidad de inmediato. Pero es un camino hacia eso, a que la desigualdad de ingreso no se traduzca en desigualdad de salud. Si no tenemos buenos sistemas públicos de educación y de salud, no hay igualdad de oportunidades. La lógica de los derechos que bien señalas, Fernando. Esto es obligación del Estado, no es dádiva. Así es. Tampoco es dar porque soy generoso. Es una obligación del Estado porque hay una definición constitucional con la modificación de 2011, el primer artículo constitucional, pero también los acuerdos y convenios que se tienen en el ámbito internacional. Estamos obligados a respetarlos. Eso tiene que considerarse, porque en este momento están en falla. Y esta falla no puede continuar más. Debo decir que siempre hay aprovechados. No quiero decir que la medicina privada sea aprovechada, pero está recibiendo un impacto favorable por un lado, y por otro lado, cuando se les quitan los seguros de gastos médicos mayores a la gran burocracia, los seguros empiezan a perder recursos. ¿Por qué? Pues porque no tienen población a quien atender. Entonces están buscando cosas como esta. El proveedor que entra al Hospital General, por ejemplo, con su maletín lleno de insumos para cobrarlos directamente al paciente. Esto no es razonable, no puede ser. Y esto debe tener un alto inmediato, porque de otra forma el costo va a ser simplemente no político, va a ser un costo en términos de muerte. Es que siempre, ese es el dato más importante. Muchas gracias a los dos, nos han ayudado a entender bien, pero decía, siempre quien lleva la peor parte es el más vulnerable. La lógica de los derechos es precisamente esa, los derechos del más débil frente a las posturas del más fuerte y sobre todo frente a los poderes, y en este caso los poderes estatales. Y creo que hay que recordarlo, porque un sistema nacional de salud con una vocación universal debe de poner en el centro de la ecuación a las personas y sobre todo a aquellas que por distintas razones se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Si se logra eso, entonces sí, estaremos mirando una política pública con la perspectiva correcta, que es la perspectiva de la garantía efectiva de un derecho humano fundamentalísimo. Así que... Quisiera un minuto. Yo creo que el ámbito académico no debe mantenerse al margen de esta situación. Yo creo que en las instituciones de educación superior donde se hace investigación estamos obligados a aportar nuestro punto de vista, independientemente de si se oye o no se oye, pero estamos obligados a decirlo. Yo estoy de acuerdo y esa es la vocación, entre otras, de esta iniciativa, de este programa y de iniciativas que seguramente haremos de manera conjunta entre institutos, entidades, facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo pronto el Instituto de Investigaciones Jurídicas y otras instituciones de altísima calidad como es el Colegio de México y seguramente otras que se querrán sumar a tener una iniciativa no solamente de seguimiento, sino lo dicen muy bien Fernando y Laura, también de aporte, de ideas, de contribución para que un sistema de salud no sea solamente, digamos, responsabilidad de un actor, sino sea el resultado de una corresponsabilidad social amplia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todos los domingos, la próxima semana, en Observatorio Semanal.